Bueno, buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Samuel Mendoza y estoy en grupo con Daniel Alejandro Zúñiga, que por motivos de fuerza mayor no me va a poder acompañar en este momento, pero quiero dejar claro que él sí aportó al proyecto y sí me colaboró con la realización del mismo. Bueno, el nombre de mi proyecto es Cultura Olvidada o Nunca Enseñada. Nuestro eslogan es Continuando con la Inclusión. Nuestro logo es este pequeño amigo que está por acá. Y bueno, pues vamos a empezar. Mi problemática se basa principalmente en la ignorancia que ha tomado la sociedad actual frente al conocimiento y al aprendizaje del lenguaje de señas, ya que la mayoría, cuando digo la mayoría me refiero a que, digamos, el común vaya piensa que el lenguaje de señas es solo como una herramienta que utilizan las personas con alguna discapacidad comunicativa, como lo son ser sordo o mudo o sordo-mudo. Y pues piensan que esto no es algo necesario, ya que pues la gran mayoría de personas hablamos, digamos, en una cuestión verbal, vaya con palabras, entonces por eso piensan que no es necesario aprender el lenguaje de señas. El otro problema es si podemos incluir el lenguaje de señas en la educación de hoy en día, planteado desde pues el pensar de que la idea sería enseñar a los muchachos, a los jóvenes que serían los que van a crecer y formarse con ese aprendizaje y asimismo poderlo enseñar en años futuros. Bueno, como antecedentes tenemos un proyecto, afortunadamente se logró, vaya, concreto, en un proyecto del SENA del 2015 al 2 de julio que quiso incluir como una carrera, como un técnico, la interpretación de señas, vaya, como oficio. No voy a hablar mucho de este tema porque no es como lo más relevante, pero pues digamos que este es digamos, el proyecto más grande, vaya, el mejor proyecto que encontré para utilizarlo en nuestro proyecto. Bueno, continuamos con los objetivos. El objetivo general sería incentivar a los jóvenes a aprender el lenguaje básico de señas para integrarlos en los nuevos movimientos relacionados con la diversidad. Como sabemos, hoy en día se habla mucho de esta cuestión de la integridad, de la inclusión. Y pues yo considero que esto también sería un muy buen movimiento, que sería pues, el lenguaje de señas. Sería algo muy inclusivo y sería algo muy importante para la sociedad. Con objetivos específicos, ya hablando de una manera más local, por decirlo de alguna manera, sería contar con el apoyo de la institución para conseguir una persona que no necesariamente tenga una discapacidad comunicativa, pero que sin embargo domine el lenguaje de señas para, pues, digamos, fortalecer y tener una base más sólida para el mismo desarrollo de este proyecto. En segundo lugar, sería enseñar a los estudiantes de grados quinto y sexto el abecedario colombiano de señas, ya que pues por algo se empieza y yo considero que el abecedario sería un punto clave pues, en la enseñanza de lenguaje de señas. En un tercer punto sería realizar concursos de letreo entre los estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado, logrando incentivar a los jóvenes a practicar su capacidad para comunicarse a través del lenguaje de señas o a través del abecedario por ahora, ya que pues uno, digamos, una visión que tengo sería que los mismos estudiantes de manera autónoma aprendieran más sobre el lenguaje de señas y ellos mismos quisieran lograr alcanzar nuevas metas con respecto al lenguaje de señas, pero está, aumentar su vocabulario y bueno, etcétera. Bueno, entramos en la parte del marco teórico. Primero estamos con las bases teóricas, las preguntas teóricas. Primero sería que hacia qué público está dirigido el proyecto. Bueno, principalmente está enfocado a grados quinto, sexto y séptimo, grados menores y primeros años de bachillerato, con el fin de que estos jóvenes y niños dominen el lenguaje de señas o tengan más que una simple base, pues para comunicarse a través de él en años futuros. ¿En cuánto tiempo se espera que este proyecto se genere? Bueno, pues teniendo en cuenta que iniciamos con este proyecto a mitad de este año, más o menos en junio, pues sería el plazo de 1 año y 6 meses, ya que pues para estas fechas estaríamos concluyendo nuestra vida escolar y pues digamos que este es el tiempo que tenemos esperado, ya que ese es el tiempo en el que vamos a poder dar toda nuestra atención, vaya, y nuestro esfuerzo a el mismo proyecto. ¿Por qué surge la idea de enseñar lenguaje de señas? Bueno, pues en realidad surgió a través de una reflexión personal, como ya les comenté, eh, pues ya que siento que el lenguaje de señas, o sentimos que el lenguaje de señas, mi compañero piensa igual, que ha pasado desapercibido por muchas
décadas, por muchas generaciones, sabiendo que es algo muy importante para una construcción cultural a nivel personal y a nivel social. De hecho, en una comunidad también se tiene que aprender el lenguaje de señas por ser cultos y pues por ser respetuosos también, en cierto modo, con la misma sociedad. ¿Cuál es la importancia de conocer el lenguaje de señas? Si nos apropiamos de un sentimiento empático, podremos notar o pensar que la vida de una persona sordo-muda o alguna de sus individual no es fácil, ya que una comunicación asertiva es uno de los aspectos más importantes dentro de una sociedad para generar bases sólidas para el mismo progreso de la sociedad. Bueno, entramos en los conceptos claves. La primera sería la comunicación. Y con respecto a la comunicación, tengo siete bases básicas, siete habilidades, perdón, básicas de la comunicación, comunicativas. La primera sería la escucha activa. Tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia entre oír y escuchar. Cuando nosotros oímos, se trata solo del sentido, de que percibimos con nuestro oído. Cuando hablamos de escucha activa, se trata de la atención que ponemos en una conversación, en sentir lo que el otro piensa, en recibir esas ideas que la otra persona nos está comentando y en aceptarlas, procesarlas y ir fluyendo con la charla sin perder el objetivo principal. La segunda sería la empatía. Una gran parte de una buena comunicación se trata de la empatía, que es importante ya que para poder comprender mejor a la otra persona, tenemos que sentir lo que él está sintiendo, interpretar mucho, digamos, las expresiones faciales y saber cómo se está sintiendo para poder comprender y sentirnos en ese lugar y poder, digamos, comprender, valga la redundancia, me disculpan, pues la idea que se quiere dar. La tercera sería la validación emocional. Con esto me refiero a no juzgar de primer momento. Bien, está bien, digamos, contrarrestar ideas, porque eso se trata de una conversación, pero sin embargo se trata de, digamos, por decirlo de alguna manera, el respeto, de no rechazar ideas, bien, sino aceptarlas, procesarlas y dar una contrarrespuesta o un contraargumento, pues, en son de que la conversación vaya fluyendo. La cuarta sería la comunicación muy no verbal, bastante clave también. Digamos que desde el punto de estar relajado, digamos, el estado de ánimo, hasta el movimiento de las manos, los gestos faciales, digamos, cómo se mueve y si uno siente a la otra persona tensa, todo esto da mucho que pensar de ti, da a entender cómo te sientes y, digamos, a interpretar de cierta manera por qué te sientes así. Bueno, la quinta sería la resolución de conflictos y negociación. Pues en toda charla, en toda conversación tiene que haber un final, tiene que haber, digamos, digamos, un argumento ya clave que ambas personas acepten, obviamente de una cuestión calmada, digamos, no ofensiva, muy respetuosa, pues para que no se dañe el momento, por decirlo de alguna manera. Seguimos con el lenguaje verbal. Eh, bueno, es necesario ser claros, utilizar ejemplos concretos, tener una buena capacidad de improvisación, localizar correctamente, considerar los tiempos y en definitiva expresar correctamente lo que tenemos en mente para conectar con nuestro interlocutor. El interlocutor sería la persona que nos está escuchando, el receptor. Y bueno, por último, leer y escribir. La lectura abre muchísimas puertas, nos da más vocabulario, nos ayuda a que fluyan mucho nuestras ideas en el momento de improvisar o simplemente dar una idea. Y así como escribir también nos ha ayudado mucho a avances tecnológicos, a impregnar el conocimiento, a pasar ese conocimiento de manera objetiva, generación tras generación tras generación. Y bueno, eso sería. Seguimos con la cultura. Tengo una cierta cantidad de elementos de una cultura. Vaya, hay diferentes tipos de cultura alrededor del mundo, les también para ustedes. Y bueno, lo primero serían los elementos cognitivos, que se refieren a saber acumulado dentro de una determinada cultura, estos conocimientos que pasan de generación en generación. Puede ser, digamos, cultura general, por ejemplo, a ya, digamos, cosas más centradas como cosas de ciertas culturas, como digamos, no sé, rezar o regar plantas o cosas por el estilo. Seguimos con las creencias, que abarca el conjunto de ideas en el que un grupo cultural establece acerca de lo que es verdadero o falso. Bien, las creencias se trata de esas cosas que una cultura rechaza o acepta.
bien, puede ser de cualquier tema, realmente, no necesariamente siempre tiene que ser sobre una religión, puede ser simplemente, no sé, de una creencia, sobre mitos, leyendas, cosas por el estilo. Tenemos los valores que son los criterios fundamentales para promover el respeto dentro de una cultura. Digamos que la misma cultura, los mismos grupos culturales, valga la redundancia, generan sus propios valores y digamos que estos se comparten dentro de una sociedad. Muchos son muy parecidos, en realidad no tienen nada de extraño, nada de inusual en diferentes lugares del mundo, solo son, digamos, esas conductas que uno tiene que seguir para ser una mejor persona desde el punto de vista cultural. ¿Vale? El siguiente serían las normas. No me voy a extender mucho en este tema. Son, digamos, solo comprender qué son las normas prescriptivas que señalan qué son los deberes y obligaciones, qué es lo que tienes que cumplir para, digamos, sostener una sociedad. Y las normas proscriptivas que señalan lo que no deben hacer, las negativas, digamos, las cosas que están mal, por decirlo de alguna manera coloquial. Seguimos con el sistema de signos y símbolos, pues digamos que son todos los recursos comunicativos arbitrarios y convencionados que utiliza el grupo social para transmitir mensajes. Digamos, podemos hablar de lenguaje, la escritura, ciertos gráficos, ciertas imágenes que representan, digamos, ciertas cosas que, digamos, para algunas culturas no van a entender, pero para la cultura perteneciente a dichos símbolos, pues claramente sí los van a comprender. Ya por últimos dos sería la cultura inmaterial o espiritual, que vendrían a ser cosas como los sistemas de creencia, los valores, normas, lenguajes, tipos de música típicos, platos, leyes, cosas por el estilo, cosas intangibles, vaya. Luego la cultura material, que vendría a ser las arquitecturas, lugares geográficos claves, la vestimenta, la cocina, herramientas, tipos de armas que se usaron o se utilizan en la actualidad, etcétera. Continuamos con las señas. Bueno, las señas se pueden comprender por simples gestos realizados con el cuerpo, a través de los cuales se comunican grupos de individuos representando simples acciones o contando un relato. Digamos que de alguna manera siempre que en una conversación se hacen gestos a través de los cuales digamos que vamos a comprender una idea o a veces que una persona, digamos, pues un ejemplo muy coloquial, está lejos de nosotros y hacemos ciertas señas con las manos o con los brazos o con el cuerpo para dar a entender una idea. Por otro lado, las señas o el lenguaje de señas, que ya sería lo que se trata en nuestro proyecto, es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual, gracias a la cual las personas con alguna discapacidad comunicativa pueden expresar sus ideas. Cuando me refiero a las personas con discapacidad comunicativa, no estoy hablando de que sea exclusiva para ellas, solo digo que digamos que esta fue, digamos, la problemática, vaya, esta fue la necesidad para la cual se utilizó el lenguaje de señas, vaya, esta fue la solución. Pero pues lo que les digo, no es cuestión de solo dichas personas con dichas discapacidades, sino que es una cuestión de cultura general. Sin embargo, pues reitero en la parte de que comentó a estas personas debido a que fue la necesidad que se solucionó vaya, a través del lenguaje de señas. Y por último, aprendizaje, tipos de aprendizaje realmente hay muchos. Cosas muy simples que nosotros, digamos, no lo pensamos, pero lo hacemos. Digamos que las más comunes, por decirlo de alguna manera, es el aprendizaje receptivo, como en una clase, simplemente a través de manera oral, que los profesores están contando, o ni siquiera un profesor, solo una persona nos está contando de algo y no necesitamos experimentar, digamos, esos conocimientos que nos están dando, sino solamente escuchando, ¿sí? Comprendiendo, ya volvemos a la parte de la escucha activa, sería comprendiendo las ideas que nos dan y recibiendo todo eso y guardándolo, por decirlo de alguna manera. Tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que vendría a ser casi que lo contrario al caso anterior, que vendría a ser de manera física, vaya, en la que no necesita recibir información de manera pasiva, sino que pues descubra los conceptos y los relacione con su propio esquema cognitivo, vaya. Tenemos el aprendizaje repetitivo que se basa, digamos, por ejemplo, con una canción, sería el ejemplo más básico, que de tanto uno escucharla y escucharla, se la va aprendiendo porque el subconsciente guarda toda esa información y la ordena, pues digamos, de diferentes maneras dependiendo del contexto en el que nos encontramos.
El aprendizaje observacional, como lo dice el nombre, se basa en el aprendizaje a través de la observación, puede ser la lectura, simplemente comprender una pintura y cosas por el estilo, es algo muy básico. Y bueno, ya por último vendría la justificación de mi proyecto, pues se va a leerla. La falta de interés por el lenguaje de señas y la inclusión cultural ha creado una sociedad ignorante e inculturalizada. El autodenominado común no siente motivación alguna por aprender el lenguaje de señas, ya que no les afecta en nada. Estamos siempre buscando el beneficio propio y aprender lo básico, lo que nos ayuda a solucionar situaciones comunes del diario vivir, pero no se preocupan por tener bases culturales incluyentes. Bueno, este proyecto busca incluir el lenguaje de señas en la educación actual sin que se presente como una obligación para los estudiantes, claro está. Bueno, eso sería todo. Les dejo por último una imagen del abecedario de señas colombianas, cabe aclarar. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.